La Virgen de la Cueva Maldita. Hola Pepe, te quiero contar una historia que me contó mi abuelo hace algunos años. Él era de un pueblo ubicado en el sur de Oaxaca. Se dice que en aquel pueblo existía una estatua de una virgen a tamaño real que se encontraba dentro de una cueva y que habían convertido en una capilla. Esta virgen era muy conocida por sus milagros, por lo cual la gente la adoraba profundamente. Incluso iba gente de muy lejos a pedir por sus necesidades. Se decía que cuando alguien se enfermaba, lo llevaban a la capilla y postrados ante la Virgen obtenían sanación casi inmediata. También llevaban bolsas de granos de las cosechas como ofrenda, y al hacerlo, su producción se multiplicaba inmediatamente. Incluso llevaban ganado, y la lana de estos se multiplicaba. Todo era felicidad para el pueblo, hasta que una noche llegó un vagabundo de la nada. Nadie lo conocía y tampoco nadie lo había visto antes por los alrededores. Dicen que se encerró en la cueva y comenzó a hacer muchos destrozos, hasta defecó dentro de la misma. Cuando la gente del pueblo se enteró, se dirigieron a la cueva para expulsarlo, pero en cuanto entraban sentían un escalofrío que les recorría todo el cuerpo y escuchaban gritos y maldiciones provenientes del interior, como si el vagabundo no estuviera solo. Debido a esto, nadie se atrevía a correrlo. Solo alcanzaban a ver que estaba ahí solo y ya había hecho muchos destrozos dentro. Pasó cerca de una semana hasta que el pueblo decidió solicitar ayuda a la policía rural para deshacerse de esta persona. Aquella tarde llegó la policía comunitaria y varios hombres del pueblo con antorchas estaban decididos a expulsarlo. Sin embargo, al llegar a la cueva la encontraron abierta y al entrar el vagabundo ya no estaba, pero lo que vieron los dejó sin palabras. Las bancas de la capilla estaban destrozadas, había basura y excremento por todos lados. Los cuadros religiosos estaban quemados, la estatua de la Virgen tenía una estaca clavada en el corazón y su rostro estaba completamente desfigurado, como si le hubieran arrojado ácido al yeso. La gente comenzó a realizar reparaciones, construyó nuevas bancas, limpió y desinfectó la cueva. A la estatua de yeso le quitaron la estaca, taparon el hoyo y limpiaron su rostro, hasta dejarla como antes. Cuando terminaron, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las cosas ya no fueron como antes. Cuando llevaban a personas enfermas para ser curadas, éstas fallecían. Al llevar las semillas a bendecir, el cultivo se arruinaba. Incluso al llevar a los borregos, estos fallecían también. Lo más aterrador fue que el rostro de la estatua comenzó a desfigurarse nuevamente y el hoyo en su corazón se abrió. La gente decidió cerrar la cueva y empezó a llamarla la Virgen Maldita, ya que todo el que entraba ahí terminaba con alguna desgracia en su vida. Pasaron varios meses y un día llegó un escultor al pueblo. Al pasar frente a la cueva, preguntó a los habitantes que qué había en su interior. Le contaron la historia de lo que había sucedido en ese lugar y le dijeron que no entrara. Sin embargo, como él era un escultor profesional, les dijo que podría reparar la escultura y que él no creía en esas cosas, pues era una persona estudiada. Las personas del pueblo le dijeron que no debía meterse con cosas que no entendía, pero que si estaba dispuesto a tener una desgracia en su vida, estaba autorizado a hacerlo. El escultor aceptó y comenzó a repararla. Mandó traer el mejor y más fino yeso y tapó el hoyo del corazón con mucho cuidado, casi como si estuviera haciendo una cirugía. Luego raspó y raspó el rostro de la Virgen para eliminar cualquier hongo que pudiera estar causando la desfiguración, ya que pensó que no era normal que se le hubiera caído el rostro. Cuando comenzó a esculpir el rostro, al no estar familiarizado con la imagen de la Virgen y tampoco tener alguna referencia, le dio el rostro de su prometida, quien era una mujer muy hermosa. Estuvo trabajando arduamente por una noche entera y cuando por fin terminó, la estatua había quedado preciosa, hasta parecía una estatua nueva. Las personas del pueblo estaban agradecidas y querían hacer una fiesta en honor a la nueva Virgen, y el escultor estuvo de acuerdo. Solo pidió un favor al pueblo, y este era que no abrieran la cueva hasta que él regresara con su prometida, para poder casarse en la capilla y recibir la bendición de la Virgen en su matrimonio, y el pueblo aceptó. El escultor se trasladó al pueblo más cercano, donde había mayor comunicación, y desde ahí envió un telegrama urgente a su prometida,
quien vivía en otra ciudad, para que viniera al pueblo junto a toda su familia y pudieran casarse en la capilla. El escultor estaba muy feliz y ansioso porque pronto se casaría con el amor de su vida, e incluso ese mismo día inició con los preparativos de la boda. Al día siguiente recibió otro telegrama con un moño negro. Pensó que tal vez había fallecido su abuelo, ya que sabía que estaba enfermo. Eso le entristeció un poco, porque deseaba que su abuelo también estuviera presente en su boda. Pero al abrir el telegrama se llevó una gran sorpresa, y decía esto: «Hijo, soy tu suegro, padre de tu prometida. Ella falleció ayer de la nada. Comenzó a sentir fuertes dolores en el corazón, le salió un hoyo en el pecho y su rostro se desfiguró con ampollas que supuraban pus. El doctor no pudo determinar la causa de su muerte. Lo sentimos mucho». En cuanto terminó de leer ese horrible pero corto escrito, el escultor se llenó de dolor y sorpresa. Regresó corriendo hacia la cueva y al abrir la puerta quedó asombrado al ver la figura de la Virgen. El hoyo volvió a aparecer en su pecho y su rostro estaba completamente desfigurado, pero ahora una sonrisa diabólica se había dibujado en él. El pobre escultor murió ahí mismo, de un paro respiratorio.